Juan Manuel Correa, gracias por atender la docta ignorancia aquí en Agenovi Radio. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, muy bien, una alegría poder hablar con vos y con la audiencia una vez más, así que muy agradecido por este espacio para conversar acerca de lo que hacemos, nuestro trabajo, del teatro, de la poesía, en este caso también de la historia. Castelli, El Rayo, acabás de estrenar, ¿qué es la tercera o cuarta obra de la temporada? Tu capacidad de trabajo. La verdad que es tan apasionante todo que cuando uno se sube al tren de la creación, y además, en este caso me acompaña un elenco fascinante, bueno, es como una adrenalina que cuesta bajarse, pero es el tercero. Lo que pasa es que vengo con Severino, que siempre está latiendo y que nos piden volver a hacerla, así que podríamos decir que es el tercer estreno, pero también Severino, que siempre está ahí dando vueltas, que de hecho haremos una función más antes del fin de año. Increíble tu labor, y bueno, hablemos de este Castelli, El Rayo, que te acompaña Fernando Martín, ahora Juan Fernando Martín, que te acompañó también en Bairoleto, Gabriela Pastor, sí. Alejo Marén, Julieta Carpentieri, Camila Trujol. Y hay un músico en escena. Sí, tenemos un músico, Kirill, venido de Moscú, eligió la Argentina para estudiar. Bueno, acaba de ser papá de Nina, y es un actor, músico, y está ahí en escena, tocando, haciendo sonidos, dando una atmósfera a la obra, por supuesto bajo la dirección musical de Martín Pavlovsky. El vestuario lo tiene Paula Molina, las luces de Fernando Díaz, y un equipazo, y bueno, la autoría de Elías Salas. La verdad, nombraste un equipazo. Una de las satisfacciones más grandes para mí después del estreno, cuando las cosas salen, como se proyectan, después del trabajo que hacemos y le ponemos cuerpo, dedicamos horas al trabajo, a los ensayos. Cuando se estrena es una alegría inconmensurable, porque el valor que tiene el teatro, yo lo veo, lo palpito antes, por supuesto, pero cuando termina y digo, esto fue posible por todo este equipo. El teatro es una fuerza colectiva, pero totalmente que arrolla con todo, ¿no? Es cada uno de los que vos nombraste, cada una de ellas ha puesto un montón, y por eso, bueno, las obras pueden nacer. Y en este caso Castelli lo hacemos con mucho amor. Además estamos muy contentos por la respuesta del público. Volvemos a traer además a alguien de la historia, un recorte de la historia que es muy poco conocida. El otro día, después del estreno, una persona me dice, efectivamente la historia la escriben los que ganan, porque de Castelli hay muy poco escrito, se sabe poco de sus días convulsionados. Es decir, para saber hay que investigar, y no es tan fácil como por ahí es mucho más accesible algún otro de nuestros padres, madres de la patria, pero en el caso de Castelli hay muy poco. Y bueno, fue un ferviente amante del americanismo, fue un ferviente defensor de los derechos de quienes habitaban estas tierras, y que tuvo que lidiar con una guerra interna, como fue la enfermedad del cáncer de lengua, y además con una guerra interna, que era la guerra por la independencia y por la emancipación de España, pero a la vez también una guerra interna. Y en la obra tratamos de no ser muy ambiciosos, pero que haya un poco de ese clima, que haya un poco de ese transitar la historia externa e interna en 1 hora 5. Bueno, eso, acompañado de una música espectacular y de los textos de Lía, que creemos que recrean, o por lo menos traen un poquito, deja atrás a la persona y se va por todas las personas, pero uno se queda sin esa persona, ¿no? Es decir, Castelli decide avanzar hacia el sueño de la revolución, incluso hasta
ante la súplica de su mujer que le dice, ¿y qué va a pasar con nuestra familia? Mirá lo que le pasó a las otras familias, y nuestra familia, y Castelli toma la decisión de seguir, ¿no? Y eso es muy interesante porque, bueno, acá hay mucha tela para cortar con eso, no solamente en nuestra geografía, sino que me imagino a nivel mundial. Esto me pareció fantástico también, porque son esas pequeñas decisiones esos pequeños desgarros a los que uno tiene que asumir en el caso de que decida que tome decisiones como en este caso tomó Castelli, que es ir por ideas, por lo épico, y en eso épico, bueno, se va el del ser padre, o el de dejar casar a su hija, o el de quedarse con su familia, cuidar a su familia y vivir tranquilos cuidando a su familia, y bueno, que otros hagan lo que tengan que hacer. Eso me pareció muy muy fantástico, y lo tiene la obra, es cierto, esa cosa íntima y casera, por más que estén porque además ella lo acompaña cuando él era abogado, siendo abogado lo nombran representante de los ejércitos, representante de la Junta en los ejércitos del norte, o sea, de abogado pasa a ser un militar, y la mujer lo acompaña, porque la mujer de alguna manera adscribía a las ideas de Castelli, y lo acompaña, pero hasta que decide seguir. Ahí aparece toda la discusión muy 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 atinada de Lía, porque es una gran investigación, hay que decirlo, Lía, porque ella fue bibliotecaria muchos años en el Colegio Nacional de Buenos Aires, bueno, por no decir casi toda su vida, y allí investigaba. Entonces, además, Juan José Castelli fue al Colegio Nacional de Buenos Aires, en la obra aparece, en ese momento en el Colegio San Carlos. Claro, que lo dice el bibliotecario, claro, lo claro, desliza. Sí, lo dice. Así que bueno, de eso se trata, de lo épico y lo que decís vos, y lo más cercano a la cotidianidad y a los pilares de cada día, porque siempre esas situaciones con una compañera, con un compañero, cuando los hay, son centrales en cualquiera de las historias. Así que me parece, estoy de acuerdo con vos, y creo que eso hace la obra también algo muy atractivo, ¿no? Después hay otra narración corporal que me asombró mucho, que vos, que tenés una gran capacidad corporal de despliegue, apelás acá a una quietud, a una interioridad muy fuerte. Solo creo un momento en la discusión con la mujer o con el Deán Funes abrir los brazos, pero si no, en general te mantenés con los brazos pegados al cuerpo, con ese dolor, esa tristeza por la enfermedad y quizá también por los avatares. ¿Hubo algo de ese trabajo o fue inconsciente? No, siempre trato de pensar, vos siempre lo hemos charlado muchas veces, Daniel, creo que ahí radica, a mí la composición siempre es un desafío de cómo ser sutil, de cómo expresar, si hay que desplegar o hay que más bien contener, y que el despliegue sea más interior que exterior. Entonces, ¿cómo hacer para que esa fuerza exterior no compita con el despliegue exterior? Entonces, ¿cómo pensar las dimensiones? Todo es un trabajo siempre riesgoso, porque para no caer en el estereotipo, para no caer todo eso que tenemos siempre los fantasmas dando vueltas, y que quizás hasta a veces los rocemos, o quizás tengamos que partir de ahí para después ser libres, digamos, en la composición, pero fue un trabajo, y bueno, eso es lo que a mí un poco, ya como artista, me desafía. Cada obra es distinto, cada personaje es distinto, por lo tanto cada cuerpo, cada manera de caminar o de moverse, trato de que sea distinta, porque son distintas las historias. Después quizás uno ve
bueno, pues sí, bueno, uno ve al Juan Manuel cuando abre los brazos, que lo puede asociar con el otro Juan Manuel que hizo tal personaje. Quizás ahí, bueno, porque somos ese ser, ese cuerpo que hay algún movimiento que es tan intrínseco a la cultura nuestra desde lo pequeño hasta hoy, que es difícil desarmar. Por eso hay que entrenar. Cuando decía, no me acuerdo cuál de los maestros, que el entrenamiento no debe cesar nunca, el de un actor, el de un artista, porque cuando viene la cresta, el torbellino de la pasión, Shakespeare, ahí en el centro, el torbellino de la pasión, ahí mismo es donde hay que seguir teniendo dominio y que no aparezca lo inconsciente de cómo nos manejamos cotidianamente, ¿no? Eso lo tomo yo y trato de ahí componer, así que no, me dedico a hacer y ojalá que cada vez más pueda tener esto, y además agradezco siempre una mirada como la tuya, que además sos poeta, sos actor, sos un hombre del arte, del arte sensible. Siempre es bueno cuando alguien reconoce eso en otra persona, porque bueno, como decía César Aira, él decía, yo escribo porque es mi oficio, pero me conmueve ver a las personas cómo se emocionan cuando me leen. Creo que ellos son más artistas que yo que escribo, dice César Aira. Y hay algo de esta mirada sensible que tenés que bueno, te agradezco, y creo que bueno, nada, es me parece que están la mayoría de las personas, pero bueno, en tu caso que te conozco, sé de dónde viene, ¿no? De tu sensibilidad y de tu artista que sos. Bueno, gracias, pero volviendo, me acordaba que una vez le escuché a Gené decirnos que era bueno meterse en crearle una paradoja al personaje, ¿no? Y ahí veía en vos, por la historia, por el personaje, la paradoja en la fiebre física, personal, y la fiebre de la ideología, de la idea. Y sí. Pugna, y cómo producían un conflicto interno, ¿no? El querer y no poder, porque la fiebre de una fiebre me frena a otra fiebre. Sí. Mira, me lo contás y realmente es ojalá que le pase lo mismo a los oyentes y por supuesto a los espectadores cuando vengan. Es así, creo que esa búsqueda desde la composición, pensando en la paradoja del personaje, es fascinante, porque uno se puede meter en esa dimensión y desde lo personal puede agarrar ese pequeño signo y hacerlo universal, porque en definitiva es un signo universal. Le pasa a cualquiera que atraviese esa situación, pero cómo hacerlo ficcional, identitario y verosímil ahí, en ese momento. Así que, bueno, vino el maestro algo sabía, ¿no? Juan Carlos Gené. Sí, claro. Siempre bien recordado. Tendríamos que hablar con Rubén de León, que hablé con él un poquito a la salida, vamos a nombrarlo, que él también siempre está al lado tuyo, y acá ha colaborado como adaptador, y yo le dije, un día tenemos que sentarnos a charlar porque ustedes deslizan algo en la obra, que es el plan de operaciones de Mariano Moreno, y yo no sé si lo deslizan con las últimas investigaciones históricas que demuestran que fue una mentira, que fue también parte que usó, bueno, el de Anfunes, y que usó ese centralismo porteño para decir, estos jacobinos locos nos quieren destruir a todos. Sí, es un gran tema para, bueno, yo participaría con gusto, sé un poco, ahora la obra me volvió a traer el material, lo escuché también un poco tu hipótesis y algo de estas conversaciones por Horacio González, cuando él, siendo director de la Biblioteca Nacional, reedita el manual de operación María Boleo, y en el prólogo habla un poco de este uso, digamos, como excusa para el borrar del mapa, ¿no?
Así que siempre son temas interesantes, y además lo más interesante de todo esto, Daniel, por lo menos para mí, es lo poco que duró la fiebre revolucionaria a este grado. Después vinieron las batallas ya con nuestros grandes generales como San Martín, como los grandes caudillos argentinos, Urquiza, bueno, los grandes caudillos que lucharon siempre por la liberación y la independencia, pero acá donde se estaba cocinando duró apenas un poquito más de un año y medio todo esto, las cisternas, de qué posiciones tomar, apenas un año y medio, y dejó tanta tela para cortar, ¿no? Así que desde ya que sería genial un día conversar también con Rubén y bueno, con quienes... Sí, y vamos a decir que se prolongó, aunque quedó en lo subterráneo, pero frente a la guerra del Paraguay, cómo se opusieron Chacho Peñalosa, todo por esta patria grande, esta patria que anunció Belgrano, Moreno, Castelli, ¿no? Que siguió y sigue la lucha. Y mirá, son esos gritos... Hay una patria grande de la derecha. Y sí, porque en definitiva... La gran colonia norteamericana. Claro, porque en realidad estamos constantemente volviendo al punto. En definitiva, hoy, me imagino que no es una cosa exclusiva de la América, sobre todo los continentes arrasados constantemente. En América hoy lo estamos viendo con los portaaviones cerca de Venezuela. Entonces, constantemente estamos... Los aviones en el Atlántico que tenemos en el sur y la posible base en Tierra del Fuego. Claro, por eso, con el avión, con el barco más destructor del mundo cerca de Venezuela, Tierra de Bolívar. Si hubo un americanista glorioso fue Simón Bolívar, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el barco apuntando ahí a Venezuela con la excusa del narcotráfico y amenazando un poco la soberanía, pero son temas que, bueno, que creo que estuvieron y estarán a lo largo de toda la existencia, y me imagino que no es un tema exclusivo nuestro, sino que hoy con los grandes capitales dando vuelta y especulativos atosigando a las personas humanas de todo el mundo, me imagino que esto ya también es parte de una discusión global, ¿no? De que cómo los países, los territorios mantenemos nuestra salvaguarda por sobre los grandes intereses que lo que quieren es el extractivismo, ¿no? Extraer almas de todo. Y todo esto que venimos hablando se percibe, hay ecos en Castelli el Rayo, que se ofrece los lunes a las 21 en Hasta el Trilce, Masa 177. Y Juan Manuel, otra cosa que a mí me pareció maravillosa fue dentro de la tradición histórica nacional, esta universalidad de la tradición teatral brejiana, porque no utilizan los carteles hechos a mano, sino a través de proyección, pero ¿hay algo de esa teatralidad brejiana o es una locura mía? No, hay algo del maestro con humildad, tratamos de aprovechar acá lo bueno de seguir andando después que los maestros, o haberlos conocido o haberlos leído, es que lo podemos reinterpretar, apropiarnos para pensar por qué algo sabían. Sí, tenemos una situación que además permite. Brecht era realmente un maestro inabarcable fácilmente, es un maestro que hay que leer, hay que ver, hay que tenerlo presente, porque sabía mucho de las fuerzas escénicas, sin duda. Dejó hay una de las compañías que a mi gusto es una de las más
más hermosas del mundo, como la Berliner, que él dirigía. Las puestas de la Berliner Ensemble son maravillosas, todas. Y sí, hay algo bresquiano que produce una atmósfera que no son un corte, son una continuidad, pero tienen fuerzas que son muy, muy interesantes. Y bueno, lo que vos dijiste, les invitamos a que el lunes vengan a vivirlo y a ver si todo esto que decimos también les pasa a quienes nos acompañan en el convivio teatral. Castelli e Raggio, Juan Manuel Correa, el director, el actor, encarnando a Castelli, que vamos a repetir el elenco: Juan Fernando Martín, el bibliotecario, Gabriela Pastor, Juana Zurduy, el Dian Funes, Alejo Marego, Julieta Carpentieri en María Rosa Lynch y Camila Trullol en Belén, la afrodescendiente. La música y el canto y la actuación también, porque desde un costado mete una voz profunda Kirill Odoevsky, un ruso que no sé cómo lo consigue, cosas maravillosas, y teatral, porque poner un ruso que hable ahí con un acento extraño hace que el juicio lo hacen los ingleses, ¿no? Sí, me pareció, a mí siempre me resultó agradable. Es más, debo confesarte que alguno me decía, pero ¿te parece? Porque se nota que no es... Y claro, por supuesto. ¿Qué hubiese pensado, no sé, por decir algo, un aymara en un juicio hablando por españoles con acento castizo? Claro. Qué raro que hablan, ¿no? Digo, hay algo de esa traspolación que me resultó interesante, y bueno, además también desde el punto de vista del tema y desde el cómo ni hablar, porque Kirill tiene una presencia escénica como actor que es, y además tiene una presencia sonora en su voz por su acento, pero también por su su ubicación, de dónde saca la voz, es increíble. Claro, es admirable. Abre la voz y parece en ese contrapunto que tiene con Gabriela Pastor encarnando a Juana Zurduy, es maravilloso. Es maravilloso, sí. Juan, muchísimas gracias, un hermoso espectáculo, Castelli e Raggio, los lunes a las 21 en Astatrice, Massa 177. Gracias, Un abrazo, Daniel, gracias a vos, de corazón, gracias a vos. Te mando un abrazo.